Bueno, quiero comenzar este video pues contándoles que la verdad estoy muy contento porque si lo habrán notado pues ya somos 1000, somos más de 1000 en realidad, más de 1000 suscriptores y bueno, todo gracias a ustedes realmente por suscribirse, pues gracias por ver mis videos, por darles like, por comentar. Pues la verdad todo ha sido un gran apoyo de parte de ustedes y la verdad pues se los agradezco mucho. Y bueno, de aquí para adelante pues es una motivación más para continuar con este canal y seguir compartiéndoles pues más videos. Entonces bueno, era eso, quería pues agradecerles mucho su apoyo. Y bueno, voy a seguir con todo esto. Bueno, tal vez habrán notado que en estas últimas semanas pues no les había compartido videos, pero más que nada es porque he estado trabajando un poco en el tema de la reapertura, de reintegrarnos de nuevo con todo este tema de los trabajos y estas cosas. Y pues he tenido que dedicarle algo de tiempo a eso y por eso pues tuve que suspender un poco el tema de grabar videos. Pero bueno, aquí estoy de nuevo para compartirles pues otro video más. Y quería hacerles este video de cómo sembrar tomates. Porque muchos contactos y amistades pues me han preguntado si tenía algún tutorial de cómo sembrar tomates, porque a ellos les gustaría sembrar tomates. Específicamente me preguntaron por el tomate perita, otros preguntaron por el tomate cherry. Y bueno, yo en mi experiencia con la siembra de tomate ha sido perita, cherry y el tomate ensalada, que es el tomate más redondo, ¿no? Y bueno, en lo que yo sé y conozco y de estos tomates, y yo creo que prácticamente todos los tomates se siembran de la misma manera. Entonces, creo que es un proceso muy similar en todos. En realidad es idéntico el proceso en la siembra de tomates de todos estos tomates. Así que yo les quiero hacer este tutorial voy a utilizar más bien el tomate de perita, que es el más común, y para que vean entonces todo el proceso. Y quiero mostrarles el proceso desde el inicio, desde que obtenemos la semilla hasta que germinan las plantitas, ¿no? Entonces, así que bueno, no vamos a atrasar más el video y vamos directo pues al tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar las semillas del tomate. Este es un tomate perita, así que vamos a trabajar con este tomate. Y es muy simple, simplemente abrimos el tomate. Y como ven, aquí en su interior pues están todas las semillas. Hay una cosa gelatinosa allí y eso está lleno de semillas del tomate. Entonces lo que vamos a hacer es, yo lo voy a echar en este colador y simplemente metemos los dedos así y sacamos toda esa cosa gelatinosa junto con las semillas y la echamos en el colador. Así. Igual esta otra mitad. Listo. Aquí está. Como ven, tiene como una pulpa gelatinosa allí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enjuagarla un poco para eliminarle esa cosa gelatinosa. Es decir, separar las semillas de esta cosa pues gelatinosa que está aquí. Y después de eso, que lo separamos un poco, pues las semillas las podemos poner a secar. Ahora, no es indispensable secar las semillas. Podemos, una vez que lo enjuagamos un poco, porque esto vamos a llevarlo al grifo y vamos a enjuagarlo para separarlo un poco. Una vez lo enjuaguemos, podemos ponerlas a secar y cuando ya estén secas, pues ya estarían listas
para que las sembremos el día que decidamos sembrarlas, ¿no? O si queremos sembrarlas de una vez, pues simplemente una vez enjuagadas, pues las sembramos de una vez. No es necesario, no es tan indispensable secarlas. Incluso si las secan, pues simplemente incluso las pueden almacenar para el momento entonces en que decidan sembrarlas. Así que vamos a ir a enjuagar esto. Bueno, ya después de un par de días de haberlas dejado secar, pues así es como las pueden ver. Las puse a secar porque realmente quería mostrarles pues cómo se ven cuando las semillas están secas, ¿no? Pero como les comenté antes, pues si quieren sembrarlas de una vez, pues las pueden directamente pues sembrar en su maceta o en su semillero. Ahora, como notarán, ellas cuando se secan en el platito, se quedan pegadas en el platito donde las coloquen, ¿no? Entonces lo único que tendrían que hacer pues es separarlas, despegarlas del plato y tratar como de separarlas un poquito, porque ellas quedan más así, quedan como pegadas unas con otras, ¿no? Tratemos de separarlas un poco para que sea más fácil al momento de sembrarlas, ¿no? Así que vamos a proceder entonces. Vamos entonces bueno, ya están bastante separadas y despegadas del plato, así que bueno, vamos entonces a proceder a sembrarlas. Bueno, vamos a sembrar algunos en estos semilleros de cartón que en un video anterior pues ya les había explicado cómo hacerlos, que son bien sencillos, que se hacen con tubitos de papel higiénico y les pueden servir. Ahora, cualquier semillero que tengan, pues igual les puede funcionar, no tienen que ser de todo ese cartón, pero a mí me gusta usar este cartón porque pienso que es más fácil al momento de ya cuando vamos a plantar los tomates en su lugar definitivo. Y también pues el resto de las semillas las voy a plantar en esta otra maceta para que vean pues también la otra forma en que lo podemos plantar. Bueno, yo coloqué una sola semillita en cada macetero, en cada potecito, ¿no? En cada macetita. Pero generalmente uno coloca pues de 2 a 3, más bien para garantizar de que alguna de las 3 germine, ¿no? Ahora puede que las 3 semillitas que le pongan o las 2 semillitas que le pongan vayan a germinar y ya a ustedes les tocará pues de las 3 que salgan elegir la que se vea más robusta, la plantita que quede más robusta, otras 2 pues las pueden eliminar, o si las sacan con cuidadito y las pueden poner asita o las plantan al suelo para perder la plantita, ¿no? Y lo pueden hacer pues más bien de esa manera. Entonces el resto de las semillas, como les dije, vamos a esparcirlas en esta maceta más grande, tratando de que queden lo más dispersas posible, para que cuando las plantitas germinen pues estén tan pegadas unas de la otra, ¿no? Simplemente las esparcimos y listo. Ya, así de simple. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir las semillas con una capa delgada de tierra o sustrato. No tiene que ser muy gruesa, porque como ven las semillas de tomate son bien pequeñitas, entonces no necesitan una capa tan gruesa de tierra o de sustrato para cubrirlas. Solo un poquito
porque si la entierran demasiado, la semilla pues tendrá que esforzarse más para poder germinar. Entonces preferible pues no sepultarla tanto. La hacen de esta forma, la cubrimos y ya está listo. Así que ahora solo nos toca pues regarlo suavemente con un poco de agua y después pues simplemente esperar pues a que germine. Bueno, como ven, sembrar tomates es un proceso pues bastante sencillo, no es tan complicado, solo hay que seguir pues ciertos aspectos que tienen que tomar en cuenta para tener una germinación de semillas de tomate pues con éxito, ¿no? Así que bueno, los invito a que hagan su siembra de tomates siguiendo pues este tutorial que ojalá les sirva, e igualmente pues si tienen dudas con respecto a lo que está en el tutorial, porque tal vez algo pues tal vez se me haya pasado de mencionarles, que espero que no. Entonces pues simplemente pues háganmelo saber en los comentarios y yo en el momento que pueda pues les estaré respondiendo, ¿no? Entonces, y bueno, nuevamente pues quiero agradecerles por todo su apoyo y por motivarme pues a continuar con el canal. Y pues sí, voy a seguir con todo esto y bueno, ahora estamos con todo este tema de la reapertura y tal vez no sé si esto me vaya a limitar un poco en la frecuencia en que les pueda compartir videos, pues espero que no, espero pues poder sacar siempre el tiempo para hacerlo. De hecho, este video de los tomates pues lo estuve haciendo durante ese proceso, grabando cada parte para poder armar este tutorial y pues al final pues poder editarlo y compartírselo, ¿no? Así que bueno, es un proceso y es un trabajo, pero me gusta, me agrada y espero pues poder compartir con ustedes pues mucho más videos de aquí en adelante, y espero pues poder seguir recibiendo pues todo su apoyo. Y bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.